¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Cuál es la santidad de Cristo? La palabra santo tiene dos definiciones principales. Primero, la santidad se refiere a la pureza moral absoluta y un estándar de justicia insuperable e intransigente. Dios, que es incapaz de error, no está manchado por el pecado, no está restringido por las leyes de la naturaleza y es puro en todos sus caminos, es santo. Segundo, la santidad se refiere al estado de ser apartado de lo común para el propósito de Dios. Como ejemplo, el salmista se refirió al templo santo de Dios en Jerusalén. Salmo capítulo 79 versículo 1. El templo no era simplemente otra estructura de madera y piedra. Este era el lugar donde el pueblo de Dios se reunía en adoración reverencial. Nuestro Señor Jesús estaba justamente enojado por los mercenarios codiciosos que estaban haciendo del santo templo una cueva de ladrones, Mateo capítulo 21 versículos 12 y 13. Al hablar de la santidad de Cristo, debemos tener una comprensión exacta de su carácter y naturaleza. Para algunos, Jesús es poco más que una figura histórica, un antiguo profeta, un maestro moral, el fundador de una de las principales religiones del mundo, un mártir, un filósofo y, tal vez, incluso un hacedor de milagros. El Islam estima a Jesús como un profeta inferior en estatus a Mahoma. La Biblia de la Atalaya, Watchtower Bible, y la Sociedad de Tratados, Tract Society, enseña que Jesús es el arcángel Miguel. El mormonismo sostiene que Jesús es el hermano espiritual de Lucifer. El movimiento de la Nueva Era considera a Jesús un avatar o mensajero de una larga línea de mensajeros. La teología liberal enseña que Jesús es uno de los muchos caminos hacia Dios. Hay mucho malentendido en torno a la persona y naturaleza de Cristo Jesús. Para conocerlo apropiadamente, debemos escudriñar diligentemente las escrituras que hablan de él. Ver Lucas capítulo 24 versículo 27. La santidad de Cristo está relacionada con su deidad. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Jesús afirmó ser Dios. Juan capítulo 8 versículo 58, Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, versículo 17. Jesús aceptó la adoración. Mateo capítulo 2 versículo 11, Juan capítulo 12 versículo 13. Jesús declaró que Él y su Padre Celestial son de la misma esencia y naturaleza divina. Juan capítulo 10 versículo 30. El profeta Isaías lo llamó Dios fuerte, Padre eterno, Isaías capítulo 9 versículo 6. Al ver a Jesús resucitado, el discípulo Tomás lo honró con el doble título, Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20 versículo 28. El apóstol Juan abre el relato de su evangelio dando fe de la deidad de Jesús. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, Nueva Versión Internacional. Cristo Jesús es digno de nuestra más alta adoración y alabanza, porque Él es Dios que se revistió de carne humana. Juan capítulo 1 versículo 14. Negar su deidad, y por lo tanto negar su santidad, es negarlo por completo. En su libro Mero Cristianismo, C. S. Luis escribió, estoy tratando aquí de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir acerca de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. O sería un lunático, al nivel del hombre que dice que es un huevo escalfado, o sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Puedes callarlo por tonto, puedes escupirlo y matarlo como un demonio o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente sobre qué es un gran maestro humano. Él no ha dejado eso abierto para nosotros. Él no tenía la intención de, Macmillan, 1952, páginas 55 y 56. La atracción y el miedo del hombre a lo sagrado. Aquellos que obedecen los mandamientos de Jesús pueden llamarlo amigo.
Juan capítulo 15 versículo 14, pero nunca debemos tratarlo como a un igual. Su santidad exige asombro y respeto. Acercarse a él de una manera demasiado familiar o usar su nombre a la ligera o descuidadamente es vergonzoso. Jesús nos atrae hacia sí mismo, y lo encontramos del todo hermoso, porque es de la misma esencia y naturaleza divina que Dios Padre. Filipenses capítulo 2 versículo 6. Sin embargo, su bondad sin igual y su gloria radiante contrastan con la depravación de la humanidad caída. Incluso los mejores entre nosotros son como pequeños gusanos en su divina presencia. El Señor Jesús es digno de nuestra adoración, y se acerca el día en que incluso aquellos que se burlaron de Él y lo despreciaron se inclinarán en sumisión y dirán, Jesús es el Señor. Filipenses capítulo 2 versículos 10 y 11. Supongamos que, superando su miedo, un niño reúne el coraje para acercarse a la chica más bonita de su clase para una cita. Con nerviosismo y falta de elegancia, el joven tropieza con sus palabras y se comporta de una manera casi cómica. Lo que estamos presenciando en este encuentro son los sentimientos contradictorios de atracción y pavor. El joven se siente atraído por la belleza de la chica, pero esa es también la fuente de su ansiedad. De una manera bastante hogareña, esto ilustra el concepto de asombro luminoso. El hombre pecador se siente atraído por Dios debido a su santidad, pero la presencia divina del santo nos llena de temor y pavor. Vemos esta mezcla de atracción y temor en Pedro en el lago de Galilea. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. 3 subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó, y enseñaba a la gente desde la barca. 4 Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para pescar. 5 Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. 6 Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. 7 Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. 8 Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. 9 Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. 10 Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. 11 Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11, Nueva Versión Internacional. Simón Pedro era un pescador experimentado. Sabía lo que estaba haciendo cuando se trataba de aparejos, redes y pesca. Pedro puede haberse maravillado con las enseñanzas de Jesús, pero en el asunto de pescar, Pedro no se inclinó ante nadie. Cuando Jesús pidió usar su bote como plataforma flotante para hablar, Pedro estuvo de acuerdo, pero cuando el rabino itinerante sugirió que arrojara sus redes de pesca en las profundidades, Pedro obedeció de mala gana. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Lucas capítulo 5 versículo 5. Peter no estaba preparado para lo que siguió. Nunca había tirado de tal captura. Las redes, repletas de peces, llenaron no uno, sino 2 botes mucho más allá de sus capacidades normales. Esta fue la captura de 100 vidas, un evento sobrenatural e inexplicable que desafió la comprensión humana. Peter entendió que esto era más que buena suerte, y reaccionó con un miedo inquietante. En lugar de agradecer a Jesús por la pesca abundante, Pedro se postró a los pies del Señor y le rogó que se fuera. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas capítulo 5 versículo 8. El temor de Pedro procedía del contraste entre su pecaminosidad y la santidad de Cristo. Es verdaderamente espantoso cuando el común y el profano se encuentran con el santo. Incomprensible, pero accesible. Con todo derecho, las criaturas pecaminosas deberían retroceder con miedo abyecto en la presencia de Cristo Jesús, porque Él es santo. Y, con todo derecho, Cristo Jesús debería retroceder ante la maldad que caracteriza a nuestra raza caída.
Sin embargo, Él abre sus brazos y dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30, Nueva Versión Internacional. En nuestro estado natural, somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, pero Jesús no nos dio la espalda. Él dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, Nueva Versión Internacional. ¿Es posible que el Santo de Dios, Cristo Jesús, realmente desee tener comunión con nosotros? Por improbable que suene, la respuesta es un rotundo sí. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como Salvador, nosotros, antes los hijos de ira, Efesios capítulo 2 versículo 3, somos transformados sobrenaturalmente en sus amados hijos e hijas. Romanos capítulo 8 versículo 15. Conclusión. El Señor Jesús, quien es completamente Dios y completamente hombre, es meritoriamente santo debido a su naturaleza divina. Él es sin pecado, impecablemente puro e inequívocamente justo. Mateo capítulo 26 versículos 59 al 61. Incluso Poncio Pilato, el político que se negó a actuar en nombre del primer y único hombre verdaderamente inocente del mundo, declaró 3 veces que Jesús no tenía culpa. Véase Lucas capítulo 23 versículos 13 al 15. Cristo Jesús es el único digno de ofrecerse a sí mismo por nuestro pecado, y su sacrificio fue como el de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Ahora nos unimos al júbilo del cielo. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5 versículo 12. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.